noches, bienvenidos a nuestro desacuerdo de esta noche. Vamos a empezar haciendo una mención al Banco Unión. Trabajadoras, honestas, valientes, apasionadas, orgullosas, emprendedoras. Así es la mujer boliviana. Por eso, para acompañar su crecimiento y empoderamiento económico, es que el Banco Unión presenta Banca Mujer, la banca inspirada en la fortaleza de las mujeres bolivianas. Nuestro tema del día de hoy, vamos a hablar de medios de comunicación. Nos hemos hecho la pregunta, ¿son actores o conspiradores? Después del referéndum de Chile, varios analistas, parte de los analistas internacionales, atribuyeron una importante responsabilidad de los resultados a la actitud que han tenido los medios de comunicación que no ocultaban su antipatía por la Constitución Política del Estado, por la propuesta de Constitución Política del Estado. Finalmente terminó ganando el rechazo. También la actitud es notoria, opositora de los medios de comunicación peruanos frente al presidente Pedro Castillo, por ejemplo. En Argentina también se responsabilizó a la prensa de mantener un ambiente polarizado, de gran tensión política, incluso de hostilidad, en el cual, en el marco de ese ambiente, se pudo producir un intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Lo mismo ocurre en el Brasil desde hace muchos años, donde de pronto te encuentras con artículos de opinión que incluso, y eso lo dicen explícitamente, te dicen que estaría bien matar a Lula da Silva. Lo expresan de esa manera, explícita, increíble, pero es cierto. En Bolivia la prensa no está al margen de lo que sucede en la región y me atrevería a pensar en otros países del mundo. La prensa está polarizada y se ha convertido, de acuerdo a las encuestas hechas por varios organismos, la FES, uno de estos, en un actor político más, y usan cotidianamente estas plataformas para expresar lo que vendría a ser su militancia. Tampoco son inocentes de la responsabilidad en cuanto a la polarización que nuestra sociedad en este momento está viviendo. Nos preguntamos, ¿este es un fenómeno nuevo? ¿Por qué se habla de este fenómeno con más intensidad ahora de lo que se hablaba antes? Para explorar este tema, vamos a entrevistar esta noche al fundador de Podemos, ex vicepresidente del Gobierno de España, analista internacional de medios, Pablo Iglesias. Luego, después de la entrevista, dos especialistas con los que analizaremos y reflexionaremos lo dicho por Iglesias en cuanto al plano nacional. Con nosotros va a estar el periodista Gerson Rivero y la comunicadora Verónica Rocha. Así que un programa por demás de interesante. Quédese con nosotros en este desacuerdo. Pablo Manuel Iglesias Turrión es licenciado en Derecho con estudios superiores en Comunicación, doctor en Ciencias Políticas. Es autor de varios textos y profesor de Ciencias Políticas. Nació en 1978 en Madrid, España. Formó parte de la Unión de Juventudes Comunistas de España de 1992 a 1999 y fundó Unidos Podemos el 2014. Fue posesionado como eurodiputado ese año. Ocupó el cargo de vocal de Diputación Permanente en el 2019. Desde enero del 2020 a marzo del 2021 fue vicepresidente segundo del gobierno español y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. En mayo del 2021 anuncia su retiro de la política. De forma paralela a su vida política, Iglesias se destaca por producir exitosos programas en televisión sobre debate político y análisis de medios. Actualmente colabora en varios medios de comunicación y es el director del programa La Base. Volvemos esta noche a Desacuerdo y lo prometido, tenemos una entrevista con Pablo Iglesias y ya les hemos presentado quién es Pablo Iglesias. Pablo, bienvenido a Desacuerdo. ¿Qué tal, Susana? Un placer estar con vosotros. Pablo, contigo podemos hablar de muchísimas cosas, pero esta noche nos vamos a dedicar a hablar de medios de comunicación. Hace poco has presentado un libro que lamentablemente no ha llegado a Bolivia todavía, pero que habla de, lo has titulado Cloacas Mediáticas y por supuesto es un tema de interés allá en España seguramente, pero también en Bolivia. Y quiero empezar, Pablo, preguntándote lo siguiente. ¿Dejas la vida política, haces un alto, dejas la vicepresidencia, renuncias a la vida política y te dedicas a, digamos, más allá de estar en los medios, a hacer un análisis de lo que está sucediendo con los medios de comunicación? La primera pregunta, ¿por qué te dedicas a eso? En realidad había sido
el tema que a mí me había interesado más siempre. Antes de fundar Podemos, habíamos experimentado, gente de la Facultad de Políticas, con la comunicación, haciendo un programa que se llamaba La Tuerca en una televisión local y finalmente después en público. Y de alguna forma Podemos fue también el resultado de aquella experiencia mediática. La manera en la que aprendimos a utilizar el lenguaje comunicativo de la televisión en La Tuerca sirvió para que yo pudiera llegar a programas en la televisión convencional y hacerme una figura lo suficientemente conocida como para poder lanzar la candidatura al Parlamento Europeo en el año 2014. En todos estos años, haber, digamos, tenido tantas responsabilidades políticas, cargos públicos y finalmente cargos de gobierno, me ha hecho tomar todavía más conciencia, si cabe, de la importancia de los medios de comunicación como terreno crucial de la política. El terreno más importante de la política es la ideología, pero la ideología y la cultura, donde se plasma, es en los medios. Nuestras sociedades son mediocracias. De hecho, el mínimo común denominador de cualquier democracia es que haya una renovación de los liderazgos institucionales con cierta regularidad. Bueno, el mediador principal entre la sociedad y esos cargos administrativos para que se produzca esa renovación son los medios de comunicación. Y hay una realidad que vive en mi país y que vive en casi todos los países de América Latina, y es que la pluralidad partidista, que puede existir, la gente puede ir a votar partidos de izquierdas, de derecha o de centro, de cualquier ideología, sin embargo esa pluralidad no existe en los medios de comunicación, donde hay una abrumadora mayoría de medios de comunicación privados de derechas y donde se termina entendiendo que la libertad de prensa es la libertad de multimillonarios, de fondos de inversión, de bancos, de multinacionales, de grandes empresas, de tener televisiones, radios o periódicos que básicamente trabajan a su servicio, porque son perfectamente conscientes los dueños de estos medios de lo importante que es en una sociedad democrática, bueno, pues contribuir a condicionar cómo piensa la gente y cómo es un comportamiento electoral. Nosotros hemos asistido a ataques escandalosos contra nosotros, eso nos permite hablar de cloacas mediáticas, no solamente de cloacas policiales, no solamente de lawfare, sino también de mediafare, de cómo la mentira, la manipulación y el trabajo ideológico orientado políticamente de los medios es algo importantísimo. Y por decirlo muy claro, si la izquierda no es capaz de reequilibrar la correlación mediática en España, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en cualquier lugar, podrá ganar elecciones, podrá lograr algunos objetivos políticos parciales, pero estará muy lejos de transformar la realidad. Pablo, es verdad, tú antes de entrar a la política hacías un programa de televisión que era en un canal local, pero que logró, igual que ahora en la base, muchísimo alcance, bueno, te posicionó para poder ser candidato, pero además te logró posicionar como un analista internacional. Nosotros te seguíamos desde La Tuerca. Y entonces, utilizando esa experiencia anterior, digamos, a tu vida política, ¿no? ¿Puedes hacer una comparación de que cómo eran los medios antes? Es decir, ¿los medios eran mejores o también estábamos al medio de una sociedad menos polarizada? ¿Los medios antes no tenían posición política? Desde tu perspectiva, ¿qué ha cambiado? Han cambiado dos cosas. Una, digamos, en clave España y otra en clave global. En clave España ha cambiado que antes podían disimular más, pero la irrupción de una fuerza política como Podemos hizo que se cayeran las máscaras deontológicas, las máscaras del profesionalismo periodístico. Digamos, hasta que nosotros irrumpimos en la escena política, pues digamos que ciertos periodistas, conscientes de para quién trabajan, conscientes de su propia ideología, pero de alguna manera no atravesaban determinadas líneas rojas. Cuando hay que atacar por tierra, mar y aire a una formación política como la nuestra, digamos, esas técnicas del disimulo no funcionan y se tienen que caer las máscaras y los medios y los principales referentes del periodismo se tienen que mostrar como lo que realmente son, actores políticos y actores ideológicos inequívocos. Y esto es un fenómeno muy español que tiene que ver con la irrupción de Podemos y del independentismo catalán. Pero al mismo tiempo hay un fenómeno global que se llama trumpismo. De alguna manera, Trump inaugura algo que ya se había inventado en un canal muy importante de los Estados Unidos, que es la Fox, que es la normalización de la mentira, que ellos definen como los hechos alternativos. Los hechos no son alternativos, los hechos son los que son. La cosa es que esos hechos se pueden interpretar con valores de derechas o con valores de izquierdas. Pero la Fox inaugura la legitimación de la mentira
como dispositivo mediático. Es decir, los hechos alternativos, unos hechos diferentes a la realidad, en la medida en que transformen la realidad, en la medida en que la mentira transforme la realidad, la mentira es legítima en política. Y esto es un fenómeno que se produce en los últimos años, que hoy se podría conocer como fake news y que hemos visto que es un mecanismo político que se ha hecho hegemónico en la derecha. En cualquier país de América Latina o de España, la derecha hace política básicamente mintiendo. Cada semana tenemos un trending topic y una campaña en redes en las que la derecha funciona y trata de generar imaginarios sociales a partir de mentiras. Y da igual que haya agencias de verificación que verifiquen que eso es una mentira. La mentira tiene un poder ideológico enorme. Eso lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en el golpe de Estado en Bolivia y en las campañas de la derecha, lo hemos visto en las campañas del odio contra Cristina Fernández de Kirchner, lo hemos visto en el plebiscito constitucional en Chile, donde las fake news han sido una constante y donde los portavoces del apruebo tenían que dedicarse prácticamente en todas sus apariciones televisivas a tratar de desmentir bulos. Lo vemos en España cada semana y digamos que esto es un fenómeno global en el que la derecha mediática ha normalizado la mentira como herramienta política. El problema es que esto es una deslegitimación absoluta de la democracia. Esto es una enmienda a la totalidad de la democracia. Si es legítimo mentir, no se puede hablar de la más mínima calidad democrática. Si los medios de comunicación no solamente están dominados por la derecha, sino que normalizan la mentira, hablar de democracia es una contradicción. Uh-huh. Pablo, nos has abierto un montón de temas en esta respuesta. Voy a empezar por lo primero que te quiero repreguntar. En los 70 había una discusión en los medios de comunicación donde se ponía sobre la mesa que eran los dueños de los medios, ¿no es cierto?, los que de alguna manera obligaban a los periodistas a decir una u otra cosa, evidentemente con ciertas formas, ¿no?, en el marco de evidentemente ciertas formas, pero que eran los dueños de los medios los que te obligaban a mentir, si tú quieres, ¿no?, por ahí no a mentir, pero por ahí a conducir un poco las cosas, ¿no?, conducir un poco la información. Pero en este tiempo vemos periodistas, porque así se llaman ellos mismos, ¿no es cierto?, fanatizados. Lo vemos en Argentina, lo vemos en España, vemos a gente que todos los días está haciendo periodismo, si así se le puede llamar, defendiendo causas ideológicas, fanatizados, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto? Que casi haya militancia sentada, digamos, en las redacciones o en los platós de televisión. Esto siempre ha sido así y es verdad que últimamente se está intensificando un poco más. Pero la clave de esta intensificación yo creo que tiene que ver con una evidencia, y es que los grandes líderes políticos son periodistas. Los líderes políticos convencionales son enormemente frágiles. Cualquier presidente puede caer, cualquier ministro puede caer. O sea, no hay nada tan frágil políticamente como un ministro que puede ser ministro unos meses y ya está. Incluso los presidentes, los vicepresidentes, las figuras más importantes del gobierno son figuras enormemente frágiles, que muchas veces ni siquiera son necesariamente buenos comunicadores, cuyas figuras se ven desgastadas en muy poco tiempo, a diferencia de los grandes líderes de opinión, que son figuras que tienen cámaras y micrófonos permanentes para acondicionar lo que piensa o cómo interpreta la realidad muchísima gente. Los periodistas importantes de un país son mucho más importantes que los diputados de ese país o incluso que los ministros de ese país. Otra cosa es que tienen dueños y que su sueldo depende de un propietario que en un momento determinado puede decir tú ya no sigues aquí y pongo a otro. Pero creo que esa normalización del compromiso político de los periodistas es algo que no es necesariamente malo. Yo creo que está bien que un periodista tenga su ideología. El problema es mentir. El problema es utilizar el poder de una profesión para normalizar la mentira o la manipulación. El problema no es solamente que haya un 90 o un 95% de periodistas influyentes de derechas en relación a los de izquierdas. Está bien que todo el mundo reconozca sus valores y su ideología. El problema, además de ese peso abrumador, es la normalización de la mentira y de la difamación y de las fake news por parte de una derecha mediática que ha perdido buena parte de los escrúpulos. La farandulización de los telediarios y de la información también responde a un proceso de degradación de la profesión donde la derecha mediática se mueve en su salsa. Uh-huh. También tiene que ver, quizás, no sé si estás de acuerdo conmigo,
con cuestiones de clase, ¿no? La derecha mediática también pertenece a ciertos círculos sociales que en general la izquierda, ¿no? Ese elemento es crucial y yo creo que en América Latina es mucho más inequívoco, pero también creo que hay una cierta militancia en el poder. Algunos de los periodistas más famosos son buenos olfateadores de dónde está el poder y de quién tienen que ser amigos para tener una carrera profesional exitosa. Yo eso lo he visto en España. Lo que caracteriza a los 10, los 15 nombres más importantes de la profesión periodística es que todos tienen muy buenos amigos en el poder. Todos tienen buenos protectores y grandes empresarios que les han cuidado, y eso ha hecho que definan su posición editorial, su posición política como periodistas, de una manera que eso pueda lanzar sus carreras profesionales y hacerles ricos dentro de los salarios que se mueven en esta profesión. Y esto, que estaba como muy mal visto decirlo, es una evidencia. En España está claro a qué periodistas han echado de las televisiones y de las radios por decir determinadas cosas incómodas al poder, y quiénes son los perros falderos del poder que han logrado posiciones de prestigio, posiciones de recibir muchos premios por parte de la monarquía española y ganan mucho dinero. Pablo, ¿sostienes que la derecha mediática tiene un modo de operación contra sus adversarios que no solamente funciona así en España, sino que sostienes que funciona así también en otros países, en América Latina? ¿Cómo funciona esto? ¿Lo puedes describir? Había un tuit de Gerardo Tc, que es un analista de medios muy inteligente que escribe en contexto, que hablaba de una serie de pasos que pueden conducir a un atentado terrorista como el que hemos visto en Argentina, el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Decía, lo primero es inundar las redes de odio, y que algunos medios de comunicación se hagan eco de esa dinámica de odio. Lo siguiente es deshumanizar al adversario político. Después de eso, criminalizarle, y a partir de ahí ya solamente es cuestión de tiempo que aparezca un loco solitario que lleve a cabo una barbaridad, y después de eso negarlo. Decir que todo es un montaje por parte de las víctimas precisamente para victimizarse. Ese mecanismo de deshumanización del adversario, de campaña permanente para conseguir que un porcentaje muy amplio de la población odien a determinadas figuras políticas, eso lo hemos visto con Evo Morales en Bolivia, lo hemos visto con Jean-Luc Mélenchon, que aparecía ahora en las pantallas de los espectadores de desacuerdo, con Jean-Luc Mélenchon, con Cristina Fernández, con Lula, conmigo. Es un modus operandi enormemente eficaz porque consigue que un porcentaje notable de la población te odie y no saben muy bien por qué. Y todo eso se puede sostener básicamente en mentiras, o que cada vez que aparece una foto tuya seleccionen la foto en la que sales con peor cara y más enfadado, o que los cortes en televisión de tus intervenciones sean siempre cortes descontextualizados que sirvan para trazar o dar una imagen distinta a la que correspondería con lo que realmente has dicho. Ese modus operandi es internacional, y por eso la izquierda, si no tiene poder mediático, tendrá enormemente difícil poder competir. Manda mucho más un periodista con 2 millones de seguidores cada noche que el jefe de un partido. Uh-huh. Pablo, en tu libro, que lo has bautizado Cloacas Mediáticas, ¿estos 5 pasos se ajustarían a cómo funciona la cloaca mediática? Digamos, cuando un espectador boliviano, que no podemos acceder todavía a tu libro, seguramente pronto llegará, se pregunta qué es la cloaca mediática y cómo funciona, ¿es esto? ¿Son estos 5 pasos? ¿Qué más le dirías? Se puede acceder a la versión online, se puede comprar el libro para leerlo en un Kindle o leerlo en PDF. La cloaca mediática es un concepto muy interesante porque todo el mundo comprende lo que es, o lo que han sido las cloacas policiales o militares. Digamos que el Estado renuncia a su propia legalidad para obtener objetivos políticos por medios ilegales. En España, la creación de un grupo terrorista de Estado, los GAL, organizado para combatir a ETA de manera ilegal con atentados terroristas, era una expresión de las cloacas del Estado, utilizar dinero y funcionarios del Ministerio del Interior para hacer la guerra a ETA saltándose la propia legalidad del Estado.
Las cloacas mediáticas es una manera de hacer la guerra a adversarios políticos saltándose todos los principios deontológicos del periodismo. Lo que se descubrió en España con un audio en el que se veía al jefe de La Sexta, un periodista muy poderoso, supuestamente progresista, como Antonio García Ferreras, reconociendo en esa conversación que había dado una información sobre mí, sabiendo que era falsa, que había contado que yo tenía una cuenta en Granadinas donde ingresaba dinero Nicolás Maduro y que sabía que era falsa y que esto ocurría a un mes de las elecciones, y reconociendo además que en la medida en que ellos eran una televisión de izquierdas, una televisión progresista, ellos nos hacían mucho más daño que cualquier medio de comunicación conservador, porque sus espectadores eran también nuestras bases electorales, reconoce lo que es una cloaca, y por eso en el libro aparece la imagen de Ferreras saliendo de una alcantarilla. Cuando los medios de comunicación y periodistas muy importantes renuncian a las reglas deontológicas básicas del periodismo, que tiene que estar para controlar el poder, al tiempo que se ponen medallas y se llaman a sí mismos grandes periodistas, lo que estamos viendo es una degradación de la democracia sin precedentes. Y, por supuesto, este señor ni ha pedido disculpas, ni ha dimitido, sigue cobrando sus 2 millones de euros al año dirigiendo una televisión, porque tiene detrás a empresarios muy poderosos que le protegen, porque es el perro que les cuida la finca. Qué fuerte, Pablo. Ese caso ha sido terrible. La revelación del audio Ferreras, la gente que ha estado, que te sigue, evidentemente, lo conocemos bien. Y es terrible cómo han hecho un montaje media hora antes de las elecciones en tu contra, precisamente para afectarte en las elecciones. Y sobre eso, pues nada nuevo bajo el sol. Lo que te hicieron a ti es que lamentablemente no es una práctica que solo se le haga a Pablo Iglesias. Has hablado hace un ratito de Chile, ¿no? Y lo que ha sucedido con el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Desde tu opinión, ¿cuánto han influido los medios en que gane el rechazo y cuánto han influido los medios en que se genere un escenario donde alguien intente matar a la vicepresidenta argentina? Determinante en ambos casos. En Chile, además, parece que se está dando cuenta todo el mundo. Ayer fue trending topic ley de medios, porque cuando están estudiando los análisis cualitativos que explicaban el comportamiento electoral y están viendo la nube de mensajes de lo que la gente responde, de las razones para votar rechazo, mucha gente se está dando cuenta de que el elemento fundamental, sobre todo en los sectores que votaban por primera vez, porque el voto era obligatorio, han estado los marcos que han establecido los medios de comunicación durante meses. Yo llevo meses viendo las televisiones chilenas y leyendo los editoriales del Mercurio, de La Segunda, de muchos medios de comunicación chilenos, y sentía verdadera desesperación porque están instalando una jerarquía de temas que va a ser muy difícil darle la vuelta y que el apruebo pueda lograr ganar en una carrera de fondo en el que la correlación mediática de fuerzas en Chile es la que es. Y cuando ahora se saben cuáles fueron las motivaciones principales que la gente reconoce que tuvo para votar rechazo, se ve que ha sido absolutamente evidente que el terreno ideológico de combate de la política eran los medios de comunicación, que es algo que además a veces la izquierda tarda en percibir y tiene que vivir en carne propia unas cuantas derrotas para dar la importancia que tiene a los medios de comunicación, que muchas veces es más importante que a quién tengas de ministro, que si tienes un ministro más moderado, un ministro más de izquierdas, o que si hay más concertación en el gobierno o más sectores del Frente Amplio. La clave es quién define y jerarquiza los temas que pueden monopolizar la conversación social. Y en el caso de Argentina es como, claro, o sea, si Clarín se ha dedicado durante años a presentar a Cristina Fernández de Kirchner como la quinta esencia del mal, como un ser demoníaco y diabólico, ahora no pueden echarse las manos a la cabeza cuando un tipo diga, pues tendré que meter un tiro en la cabeza a este ser que me han presentado los medios de comunicación, como estáis expresando muy bien en las caricaturas que aparecen, como un ser completamente deshumanizado y terrible. Ahora esos medios de comunicación que han contribuido a la deshumanización de Cristina Fernández no pueden mirar para otro lado y decir que ellos no tienen ninguna responsabilidad en que se produzca un intento de asesinato como este. Pablo, cuando hablas de ley de medios, inmediatamente cuando se habla en ley de medios, yo me imagino que no solamente en España, pasa muchísimo en Bolivia también. Se habla de ley de medios, inmediatamente existe una reacción
del gremio periodístico y donde hablan de una ley de medios significaría intervenir la libertad de expresión. ¿Qué opinas sobre eso? Claro, porque que el dueño de tu periódico sea un banquero, un gran empresario, eso no interfiere en la libertad de expresión. Yo creo que en esto, cada vez que algunos echen las manos a la cabeza y digan, oh, Dios mío, llegan los rojos, creo que hay que contestarles con total educación y con total cariño. Es como tú estás defendiendo la finca de tu dueño. Tú no puedes decir que la libertad de prensa es la libertad del propietario de tu periódico. Eso es indefendible. Entonces, bueno, aceptemos que estamos en el marco de la economía de mercado y que los ricos tienen derecho a tener periódicos. Muy bien, bueno, pues un tercio de los medios de comunicación son para los ricos. Son para que millonarios, banqueros, gestores de fondos de inversión multinacionales se puedan comprar televisiones, se puedan comprar radios y se puedan comprar periódicos. Un tercio. Y en todo caso, a esto le ponemos algunos límites para que no haya monopolios o dinámicas oligopólicas, que esto es una cosa que los liberales han defendido siempre. Bueno, muy bien. Luego, otro tercio tendrán que ser medios públicos que trabajen en función del interés general, que lógicamente tendrán que definir los representantes de la ciudadanía, no solo el gobierno, sino el conjunto de los representantes de la ciudadanía en los parlamentos y en las cámaras representativas del poder soberano. Y otro tercio de medios comunitarios financiados con fondos públicos para que los sindicatos, las organizaciones feministas, las organizaciones del movimiento estudiantil, las asociaciones de vecinos, que son mucho más sociedad civil que las empresas, puedan tener también acceso a la propiedad de medios de comunicación. Lo que no puede ser es que se diga que libertad es la libertad de los millonarios para tener televisiones. Es como, no, hombre, no. Libertad será que pueda tener televisiones todo el mundo, no solamente los millonarios. Entonces, cada vez que alguien dice, uy, ley de medios, esto va contra la libertad, no. Esto va contra la libertad de los millonarios. Y si usted se escandaliza por esto, es que usted es el guardia de seguridad de un millonario y usted está en contra de la democracia. Porque la democracia es básicamente un movimiento histórico que lo que ha hecho es convertir los privilegios de una minoría de privilegiados en derechos de las mayorías sociales. Y mientras las principales televisiones, radios y periódicos sean propiedad de multimillonarios, hablar de democracia es tomarle el pelo a la gente. Pablo, estoy esta noche para la segunda parte del programa, tenía preparado a dos analistas bolivianos para analizar precisamente tus respuestas a esta entrevista, pero uno de ellos, Gerson Rivero, periodista boliviano, te quiere hacer una pregunta. Encantado. Hola, mucho gusto. Lo que decías que era un fenómeno español con la llegada de Podemos, creo que es un fenómeno latinoamericano con la llegada también de los gobiernos progresistas, que se volvió más dura la prensa, ¿no? La prensa de derecha. Ahora bien, esta evidentemente es un factor muy importante de actividad de la prensa para que caigan varios de estos gobiernos, incluyendo el nuestro en Bolivia. Pero posteriormente ganan las elecciones. Los gobiernos progresistas siguen ganando las elecciones a pesar de tener toda esta guerra mediática en conjunto con los grandes poderes económicos y políticos, ¿no? ¿Cómo explicas este fenómeno? La gente de pronto se topa con la realidad. Es evidente que vuelve a votar por los gobiernos progresistas porque la realidad lo supera. Pero después tiene que, como pasó en Chile, vota influenciada por los medios. ¿Cómo se explica este fenómeno? A mí me parece milagroso que la izquierda gane elecciones con la correlación mediática de fuerzas que hay. Pero lo importante no es solamente la capacidad de ganar elecciones. Ganar elecciones es algo que se puede hacer cuando se permite competir a todo el mundo. Ante circunstancias, digamos, de corrupción generalizada por parte de la derecha, de violencia social provocada por el neoliberalismo, puede haber estallidos sociales, como los que hubo en Bolivia en todo el ciclo de movilizaciones previa al año 2005, o lo que hubo en el 2019 en Chile o el propio 15M en España, que pueden permitir una acumulación de fuerza política y electoral en un periodo breve que se pueda traducir en llegar al gobierno a través de
con diferentes resultados, incluso en países de la Unión Europea, como ocurrió en Grecia con Syriza o con nosotros, o con el empuje enorme de Jean-Luc Mélenchon en Francia. El problema es que después, cuando llegas al gobierno, para transformar la sociedad no solamente basta tener la capacidad de hacer leyes o decretos. Esto ha sido probablemente una miopía por parte de la izquierda, de decir, no, si estamos en el Estado vamos a poder transformar la realidad a partir del Estado. Las sociedades actuales son sociedades enormemente ideologizadas y que funcionan además en el que la socialización política no opera tanto en el centro de trabajo, no opera tanto en el seno del sindicato, en el seno de las organizaciones sociales, sino a través de unos medios de comunicación convencionales y no convencionales que definen la conversación política y que definen también los valores que tiene una sociedad. La izquierda tiene enormes problemas simplemente para que se entienda cuál es su modelo de sociedad. Y pondré un ejemplo muy claro. Vivimos en el marco de la economía de mercado, que se ha convertido en una suerte de caja de Procusto que no nos permite pensar por afuera. Y, sin embargo, todos decimos, bueno, sí, entendemos que hay que hacer políticas en el marco del capitalismo, pero a todos nos gustaría una sociedad no capitalista en la que se pusiera fin al crecimiento sin fin, que es incompatible con el propio desarrollo del planeta, en el que la organización de las empresas no respondiera al interés individual privado, sino a intereses sociales, en el que la relación con la naturaleza fuera diferente. Pero claro, es que esto, para poder imaginarlo, hacen falta instrumentos culturales e instrumentos ideológicos y de relato. Hemos visto en el cine y en las series de televisión muchas veces el fin del mundo, pero nunca hemos visto el fin del capitalismo. Esa falta de relato, de poder hacer imaginar a una sociedad cómo podría ser un futuro distinto, es una tarea pendiente de la izquierda que muchas veces se descuida. Mientras la derecha ha sido capaz de construir todo un discurso de asustaviejas con respecto, llegan los rojos, le van a quitar a usted la vivienda, los rojos se comen a los niños, toda una serie de mitologías impresentables para asustar a la gente, la izquierda tiene muchas dificultades para, en los relatos ideológicos, en los relatos políticos, en los relatos de ficción, hacer que la gente pueda imaginar cómo podríamos tener una sociedad distinta. Porque el capitalismo es una locura en términos humanos, una locura. Y los que somos de izquierda se supone que somos anticapitalistas, aunque asumamos una praxis de gestión de lo cotidiano en un contexto donde pensar más allá de la economía de mercado no suele ser compatible con las competencias para gobernar que tienen los gobiernos. Pero somos capaces de tener cañones ideológicos para que haya cada vez más gente que piense en modelos de sociedad distinta, o siempre estaremos peleando con el adversario con una mano atada a la espalda. Pablo, buenas noches. Mi nombre es Verónica Rocha, también formo parte del panel esta noche. Te mando un saludo y me tomo la libertad de hacerte una pregunta, no quería desperdiciar tu importante participación acá en el desacuerdo. Has insistido un par de veces, quizás un poco más, en este tema de que es más importante tener el poder de los medios que el poder institucional, el poder político. A mí lo que me suena, lo que has planteado me suena a este tema que tiene que ver con que el día de hoy la política de manera general está teniendo muchos problemas respecto a la legitimidad de sus instituciones y por supuesto hay un poder fáctico que es el mediático que está mucho más poderoso que el poder institucional, incluso mucho más que hace un tiempo. Eso es lo que me queda claro. Y yo quiero hacerte una consulta, no sé realmente cómo es el escenario en España, pero acá estamos hablando de un conglomerado de gente que se dedica al tema del periodismo y de la comunicación, que son los periodistas y los comunicadores y la gente que, a pesar de no serlo, también está dentro de los medios. Esta gente, creo yo, es la gente que tiene que ser los primeros que levanten una bandera de reflexión respecto a los nuevos tiempos, y no solo para decir cómo hacemos el tránsito digital, sino para decir realmente cómo nos posicionamos frente a esta nueva realidad política y democrática. En ese sentido, te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión respecto al rol de las instituciones de periodistas y de comunicadores? Acá en Bolivia siempre ha ocurrido mucho el hecho de que hay una asociación de periodistas que son los periodistas que salen a trabajar, a buscar la noticia, y hay asociaciones de los dueños de medios. En cualquiera de los casos, siempre pasaba que tenían posiciones un poco distintas, pero de todas maneras han dejado de ser, me parece, un actor importante dentro de la democracia, pero además creo que han dejado de ser un actor importante dentro de sus propios círculos porque también se encuentran deslegitimados. ¿Cuál crees que es el rol de estos grupos que asocian a los periodistas y comunicadores en este escenario que planteas?
Yo creo que es muy diferente el trabajo de los proletarios de la información, de los asalariados, del trabajo de los propietarios. Y está claro que cualquier asalariado va a tener muchas dificultades. Lo que pasa es que la del periodista no es una profesión cualquiera. Es decir, no es una profesión en la que sea aceptable que alguien diga es que yo tengo que hacer lo que me dice mi jefe. Y ahí creo que lo que hay que hacer es leer a Kapuscinski. Parece que todo el mundo reconoce que Kapuscinski es la referencia de cualquier periodista, a pesar de que muchas veces se olvida que Kapuscinski era un militante comunista y que llevó su compromiso político hasta las últimas consecuencias, asumiendo que un periodismo que no defienda los derechos humanos y que no pretenda cambiar la realidad es una tomadura de pelo. Y al mismo tiempo es un referente de las normas deontológicas y de cómo se debe informar. Para nosotros es una referencia fundamental, pero creo que estos relatos que han venido a decir, como que el periodismo es ser una suerte de mensajero neutral, esto es absolutamente impresentable. O sea, es legítimo que haya periodistas de derechas y que sus valores informen la manera en la que hace su trabajo. Lo que no es legítimo es que se mienta, o lo que no es legítimo es que se alteren las normas fundamentales de la deontología. Y lo que tampoco es aceptable es que algo tan importante para una democracia como la información esté abrumadoramente dominada por sectores conservadores o sectores de derechas. Entonces, yo creo que hay que reivindicar que el periodismo en las sociedades democráticas es uno de los instrumentos más importantes para defender la democracia y para defender posiciones políticas. Entre otras cosas, porque un periodista con cierta relevancia tiene mucho más poder político y mucha más influencia que un diputado. Un columnista al que le lean 12.000 personas todos los días tiene mucho más poder que un diputado al que no conozca a nadie, y eso hay que decirlo claramente. Pablo, antes de irnos voy a cerrar ya nuestra valiosísima entrevista haciéndote una pregunta que te debo hacer. Un poco que me imagino cómo va la respuesta, pero la debo hacer. Sostienen muchos que la izquierda se comporta en cuanto a medios de la misma manera que la derecha. Y entonces, ¿qué opinas sobre esto? ¿Crees que esa crítica o ese concepto de cloaca mediática, cuando ciertos medios de la izquierda replican estos modos, no caería en saco roto? Yo creo que la derecha siempre ha dado muchísima importancia a lo mediático, y hasta el punto de que han asumido que el control del poder mediático es su tarea fundamental. Yo hago últimamente una broma a propósito de Chile. Digo, si un turista político va a Chile y quiere saber lo que piensa la derecha, no hable con los jefes de los partidos, hable usted con los Edwards, que son los dueños del Mercurio. Creo que esa conciencia de clase que ha tenido la derecha a la hora de entender que los instrumentos ideológicos son determinantes, un ejemplo muy evidente es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que es verdad que en América Latina y sobre todo con este Papa inverosímil que tenemos, que parece progresista, ha cambiado mucho, pero la Iglesia Católica tradicionalmente ha sido un actor ideológico conservador que ha controlado universidades, escuelas secundarias, escuelas primarias, estaciones de radio, periódicos, televisiones, y sin embargo esa conciencia de la importancia de la educación, de la importancia de lo ideológico, de la importancia de los dispositivos institucionales de transmisión de valores, es algo que no ha tenido la izquierda. A mí me desespera que en España la Iglesia Católica tenga una estación de radio de ultraderecha y una televisión de ultraderecha, y que los sindicatos no tengan ni radio ni televisión, ni las asociaciones de vecinos. Bueno, y eso tiene que ver... Aquí en Bolivia pasa exactamente lo mismo. Hay Claro. agencia de noticias dependiente de la Iglesia, ¿no? De derecha, claro. Claro, es como, pero por eso que la izquierda no ha tenido esa inteligencia gramsciana de la derecha. Los que mejor han entendido a Antonio Gramsci fueron la derecha, mucho mejor que la izquierda. La izquierda, pues nos dedicamos a nuestras luchas internas y a nuestras cosas, mientras que la derecha ha tenido claro que lo fundamental era la educación, que hay que trabajar con los niños desde que son muy pequeñitos en las escuelas, que lo fundamental es también trabajar con los sectores subalternos en lo ideológico, y que hay que tener universidades y que hay que tener estaciones de radio y que hay que tener televisiones. La izquierda, por desgracia, ha descuidado lo que significan todos esos instrumentos ideológicos para defender tu proyecto de sociedad.
Bueno, la hegemonía del capital cultural evidentemente está en manos de ellos. Pablo, muchísimas gracias por haber estado esta noche en Desacuerdo. Qué valiosa la entrevista, como siempre. Es un gusto escucharte, pero es un gusto escucharte doble en este programa, en este nuevo programa que es Desacuerdo. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Susana. Un honor estar en tu programa. Ya sabes que te seguía mucho en esta Casa Más Hotel y ahora en Desacuerdo también. Gracias de corazón por darme la oportunidad de charlar con ustedes, que son un referente para nosotros. Gracias, Pablo. Buenas noches. Chao. Quédese con nosotros en Desacuerdo. Volvemos a hacer un análisis, pequeño análisis ya sobre lo que hemos conversado con Pablo Iglesias esta noche. Volvemos esta noche, Desacuerdo. Hemos tenido una entrevista interesantísima con Pablo Iglesias, expresidente de España. Y ahora estoy, bueno, ya los han visto, con Gerson y Verónica Rocha, Gerson Rivero y Verónica Rocha. Vamos a hacer un análisis cortito de lo que, de la entrevista, de lo dicho por Iglesias. Y si lo dicho por Iglesias se puede replicar a el escenario, el ambiente nacional, a los mecanismos y a los modos de hacer periodismo. Verónica, esa es la pregunta. A ver, en el marco de lo dicho por Pablo Iglesias, ¿podemos hablar de que en Bolivia existe un método, ¿no?, de hacer información, pero en realidad que se esté haciendo política y no información? Hemos visto que muchísimos medios utilizan opiniones de analistas para titular noticias, ¿no? ¿Creen que, bueno, quién cree cómo? Había creído una persona que está absolutamente partidizada, ¿no? O de pronto cuestionan, ¿no? Pareciera que la ciudadanía cuestiona, y cuando tú lees, digamos, son representantes de partidos políticos, etcétera. Te podría dar cientos de ejemplos, ¿no? Hoy día un periódico abre y dice, el MAS cuestiona a Evo, ¿no? Pero ayer mismo salió una noticia que dice que el MAS más bien está respaldando a Evo. Es decir, de esto tenemos todos los días, ¿no? De alguna manera, una forma de, si tú quieres, apuntar hacia donde yo quiero que vaya la noticia, más hacia lo que es la noticia. Pero, ¿qué opinas tú? Sí, Susana. Yo creo que el escenario que nos ha planteado en la entrevista Pablo nos da cuenta de un fenómeno global que está ocurriendo, que creo que es innegable. Yo siempre recurro a esta idea de que hace décadas, más o menos por los 90, pensar siquiera que el periodismo, que era una cuestión así muy respetada, tenía que ver algo con política, era algo muy difícil de hacerlo. Criticar a los medios desde los medios era algo casi prohibitivo, porque realmente los medios pensaban que se estaban generando un enemigo dentro de los propios medios y no había esta reflexión. Por eso es que yo le hacía esa pregunta a Pablo que hemos visto en el bloque anterior. ¿A qué me voy con esto? Al hecho de que al día de hoy el escenario está totalmente cambiado por varias circunstancias. Pablo nos refleja que el escenario mediático global, ya hay un consenso social en el que cada vez la sociedad está más clara de que los medios tienen un rol político. Está bien, eso puede ser bueno, puede no serlo, está dentro del debate. El tema es que nos animemos como sociedades a hablar de eso sin ruborizarnos, porque al final del día pareciera que como sociedad tenemos los debates, o por lo menos el grupo que hace comunicación, que hace periodismo, el grupo humano por el que yo le consultaba a Iglesias, pareciera que está todavía en la reflexión de el periodismo tiene estos principios, entonces el periodismo es neutro, y estas ideas que al día de hoy son realmente unas falacias porque no se cumplen por varias condiciones. Entonces creo que es necesario que podamos meternos en ese debate. Ese debate en Bolivia, ¿qué significa? Yo creo que estamos hablando claramente de algo que ha ocurrido siempre desde los medios, que tiene que ver con el encuadre periodístico. Eso no tiene que ver, no es una práctica nueva, no es una práctica que tenga una finalidad maquiavélica dentro del periodismo, es una práctica propia del periodismo, pero que eventualmente, y dadas las nuevas circunstancias que más o menos Iglesias nos plantea, están haciendo que muchos de los medios presenten su encuadre constantemente y a fuerza de repetición están haciendo construcciones del otro. ¿Por qué decimos que afecta tanto estas representaciones mediáticas en la democracia? Porque yo tengo la impresión de que varios medios, casi en bloque, están volcados, y eso sería el caso concreto de Bolivia, y han estado volcados durante los últimos años a hacer una construcción del otro, concretamente, en un caso, la construcción del masista, del MAS, y en el otro caso, la construcción del Camba, de la persona que vive en Santa Cruz.
en general, el comité cívico y demás. Entonces creo que independientemente del medio que veas, existen estas prácticas en las que hay una insistencia de construir al otro bajo los principios que tú crees que son. Y tú bien lo decías, este fenómeno de la representación mediática, cómo yo represento al otro, cómo represento ante el país quiénes son realmente estas personas, se queda tremendamente corto y nos quedamos en caricaturas de que el masista es así y el que pertenece al comité cívico es así, en ambos lados. ¿Qué genera esto? Genera que socialmente dejemos de comunicarnos, pensemos que ahí se queda, ahí se acaba ese otro boliviano o boliviana, y en consecuencia nos enfrentamos con facilidad cuando hay problemas políticos. Más allá de que el gobierno esté en gobierno, Verónica, y que evidentemente también tiene sus canales de comunicación y sus herramientas y su capacidad de comunicación, porque la tiene indudablemente, ¿no es cierto? Iglesias planteaba algo que me parece interesante y te lo pregunto si se puede extrapolar a Bolivia, y es la hegemonía, ¿no?, de los medios de derecha en, por ejemplo, España, y él sostenía la hegemonía de los medios de derecha en la región, ¿no? ¿Tú crees que existe una hegemonía de medios de derecha en Bolivia? Porque muchas veces se habla como si fueran cuestiones equiparables. Y la pregunta es, ¿son verdaderamente cuestiones equiparables? ¿Unos tienen la misma capacidad de influencia que los otros? Yo coincido en que de manera general en Latinoamérica, yo diría casi a nivel global, hay una hegemonía. Podemos discutir si es de derecha o no, vamos a ponerlo así como una generalización, pero hay una hegemonía dentro de los medios mainstream, es decir, los medios que más se ven, que más se consumen y demás. Yo creo que una muestra clara de eso es que el masismo después del 2019, porque no nos olvidemos que esto que estamos comentando puede también extrapolarse a un caso concreto que es el tema del fraude del 2019, del supuesto fraude que nunca se comprobó institucionalmente, pero que se construyó de varias maneras. Y entre esa construcción, por supuesto que hubo varios escenarios de medios, de opinión pública, etcétera, etcétera. Yo tengo la sensación de que el gobierno, el masismo en general, después del 2019, se dio cuenta, y lo dijo también Iglesias, de que la izquierda tiene que pasar unos episodios muy crudos políticamente como para darse cuenta que tiene que darle importancia a los medios. Y yo siento, porque lo veo, que el masismo ha construido varios medios alternativos que no alcanzan a tener la fuerza. Uno los ve digitalmente ahí como pululando, tratando de dar una batalla, pero es una batalla de David contra Goliat, porque realmente los medios que más se ven son aún propiedad de los grupos privilegiados y de élites en el país. Sí, lo hablábamos con Iglesias también, para terminar contigo, Vero, también se cruza la cuestión de clase, ¿no? Definitivamente. Y ahí están las representaciones también, ¿no? Y ahí están las representaciones, correcto. Gerson, hoy día ponías un post en tu Facebook que decía, voy a estar en desacuerdo, esta noche va a ser una noche donde voy a perder amigos. Así que yo te voy a hacer una pregunta como para que pierdas amigos y cumplas tu profecía, que sea una profecía autocumplida. Gerson, medios de comunicación cruceños, que los vemos informando casi igual sobre ciertos temas y fundamentalmente aquellos que están vinculados a los temas de la región. ¿Tú crees que alguno de ellos se atrevería a hacer un cuestionamiento a el tema a los temas planteados por la élite cruceña? Voy a ponerte un ejemplo. El gobierno no quiere a Santa Cruz, ¿no? Es decir, ¿tú crees que algún medio cruceño, ¿no? Se atrevería a decir, oye, por ahí no es que no nos quiere, por ahí es que pasa esta otra cuestión y nos toca debatirlo, por lo menos, ¿no? Es decir, ese cuestionamiento a lo que de pronto la élite política señala y establece, ¿tú crees que alguno se atrevería? ¿Algún momento se animará? No lo van a hacer, y explico. Desde que asumió, Evo Morales, se trasladó paulatinamente el eje de la oposición a Santa Cruz. Y lo vemos en todo. Lo vemos en lo político, ¿no? En la representación política formal. Lo vemos hasta en la iglesia, porque el arzobispado está en Santa Cruz y es el que toma las decisiones del actuar de la iglesia. Y lo vemos en los medios. Yo la otra vez decía que tenía una teoría que las élites, están dando sus últimos golpes porque van perdiendo ciertos privilegios en Santa Cruz y lo que todavía tienen es los medios, ¿no? Pero los medios se han vuelto no solo cruceños, son medios nacionales, o sea, las grandes cadenas y el eje de la ANP
toma mucha decisión en base a lo que se planea en Santa Cruz. Y lo que decía Vero, y es donde se construyen imaginarios, ¿no? Internamente se construye ese imaginario del Camba alto blanco que habla inglés, bueno, no habla inglés, pero más o menos así, frente al migrante, ¿ya? Pese a que el censo, cuando se haga, va a mostrar que la mayoría de los habitantes de Santa Cruz son migrantes en realidad, pero tenemos que mantener una hegemonía, ¿no? Y esto se enmarca, digamos, en lo que algunos llaman guerras de quinta generación, que está lo político, está lo militar, o sea, no el estamento militar, sino, digamos, las amenazas de conflictos bélicos con grupos irregulares, ¿no? Y está lo mediático. Y, por ejemplo, en Santa Cruz, hace el 2008-2009, cuando hubo la primera gran crisis, los medios estaban alineados y muchos de ellos por convicción. Hoy en día no es solo convicción, sino también por temor. No hay, o sea, a partir del 2019 no hay lugar a cuestionamiento ninguno. Ya no solo por convicción, como digo, sino también por cierto temor. Temor a ser víctima de violencia, a que te, ¿cómo se llama?, te pongan la etiqueta de traidor, etcétera, etcétera. Lo que ha hecho Johnny Fernández, por ejemplo, ha sido muy arriesgado y probablemente genere un quiebre, ¿no? Johnny tiene sus propios medios también, digamos, ¿no? Y maneja muy bien lo mediático, pero muy a manera local. Tengo la esperanza de que haya cierto quiebre, pero hoy por hoy, no. Perdón, y agrego algo más. No solo hablamos de los medios, hablamos ya de actores, porque convengamos que los medios están muriendo en todo el mundo y no somos ajenos a esa realidad, económicamente están muriendo. Entonces, ahora han aparecido otros famosos influencers, pero no influencers para jóvenes, sino políticos, que son los que están marcando línea en conjunto con los medios tradicionales, ¿no? Unos hablan de que en el país está afectada la libertad de expresión. Coincides muy cortito. Hay programas como El Búnker en Bolivia, digamos, ¿no? Donde nunca le han llamado presidente al presidente, donde insultan, mienten, sacan fakes sin ningún problema, ¿no? Posicionan defensores del pueblo, hacen una serie de cosas. ¿Se puede sostener que existe, que la libertad de expresión en Bolivia estaría en peligro? Está en peligro si yo como cruceño y parte de una clase media, quiero expresar algo que no está de acuerdo con el establishment local. Y me imagino que pasa lo mismo con la clase media paceña, con la tarijeña o con la chuquisaqueña, digamos. Es al revés el asunto. Quienes reclaman libertad de expresión y de prensa no son capaces de tolerar y admitir otro tipo de expresiones, ¿no? Trabajadoras, honestas, valientes, apasionadas, orgullosas, emprendedoras. Así es la mujer boliviana. Por eso, para acompañar su crecimiento y empoderamiento económico, Banco Unión presenta la Banca Mujer. La banca inspirada en la fortaleza de las mujeres bolivianas. Quédese con Desacuerdo. Un programa interesantísimo que nos ha dejado mucho por debatir. Hemos hablado con Pablo Iglesias, hemos hablado con Verónica Rocha, Gerson Rivero, sobre cómo está sucediendo la comunicación, el comportamiento de los medios en Bolivia. Muchas preguntas abiertas. ¿Habrá la necesidad de hablar, de empezar a plantear una ley de medios? ¿Eso vulnera o no vulnera la libertad de expresión? La libertad de expresión en Bolivia, definitivamente, yo coincido ahí con Gerson, no está en cuestionamiento. Se cuestiona la libertad de expresión o se habla de cuestionamientos de la libertad de expresión cuando no estoy de acuerdo contigo. Y eso, por supuesto, no tiene nada que ver con la libertad de expresión, todo lo contrario. Definitivamente un programa muy interesante. Vero, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias, Susana. Gerson, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Y a usted, muchísimas gracias por haberme acompañado en este Desacuerdo. Y vamos a despedirnos junto
a Banco Unión, que ha presentado su banca para la mujer, mujeres trabajadoras, honestas, valientes, apasionadas, orgullosas, emprendedoras. Así es la mujer boliviana. Por eso, para acompañar su crecimiento y empoderamiento, el Banco Unión ha creado la Banca Mujer, banca inspirada en la fortaleza de las mujeres. Si usted es mujer, apérsonese al Banco Unión, abra su cuenta, va a tener todas las facilidades. Gracias por haber estado esta noche en Desacuerdo. Buenas noches.